El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de La BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Nicolás Maduro dice que están haciendo gestiones para que deporten a Juan Guaidó. La deforestación acaba con 150.000 hectáreas de bosque nativo en el norte de Argentina. Perú espera la deportación de 74 migrantes recluidos en un centro de retención en Estados Unidos. Reforma a la Constitución permitiría límite de derechos en El Salvador, señala abogado. México supera los 119 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales en 2024. Base militar en Colorado servirá como centro para detener y procesar inmigrantes en Estados Unidos. Manifestantes de Puerto Rico se levantan contra la política migratoria de Donald Trump. Las autoridades esperan tener en 30 días conclusiones del accidente aéreo en Washington. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Washington. Los investigadores del accidente aéreo ocurrido en Washington, en el que fallecieron 67 personas, informaron que esperan tener dentro de 30 días las conclusiones preliminares sobre los motivos por los que se produjo el siniestro, en el que un avión de pasajeros colisionó con un helicóptero. Nuestra intención es tener un informe preliminar dentro de 30 días. El informe final se emitirá una vez que hayamos completado todas nuestras investigaciones y determinación de hechos, explicó Todd Hyman, miembro del equipo de investigación, en una rueda de prensa en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de la capital estadounidense. San Juan de Puerto Rico. Diversas organizaciones de Puerto Rico se congregaron frente al Tribunal Federal de Atorrey para protestar contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que provocó que las autoridades federales en la isla realizaran operativos y detuvieran inmigrantes indocumentados. En estos días hemos vivido varios actos de terror, donde se ha instigado a las comunidades principalmente dominicanas para arrestar a varios compañeros y compañeras dominicanas, y el pueblo puertorriqueño no está de acuerdo con esas políticas, aseveró Ricardo Santos, de 49 años, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, MST. Al grito de "ser humano ilegal, un invento federal", no hay ser humano ilegal, que lo escuche el federal. Este Trump es delincuente, aunque sea presidente, y yo defiendo a mis hermanos de los pueblos antillanos. Los manifestantes defendieron a los migrantes y urgieron al gobierno de Puerto Rico a evitar redadas y las deportaciones. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y como tal nuestras políticas migratorias están en manos del propio gobierno estadounidense, y ellos son quienes deciden quiénes entran y quiénes salen de nuestra hermosa isla, lo lamentó Santos. Por su parte, la coordinadora general del movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera, criticó que en la isla caribeña ya se iniciaron parte de esas redadas de deportaciones violentando derechos humanos y derechos civiles. Estamos llamándole la atención no solo a la gente que está en Puerto Rico, sino mostrando todo el respeto y toda la solidaridad que tenemos con las personas migrantes, no importa cuál sea su situación regular, en cuanto a la estadía o residencia en Puerto Rico o donde quiera que estén, expresó Rivera. En la protesta, que fue organizada por las organizaciones políticas y sociales MST, Democracia Socialista y el Comité de Solidaridad con Cuba, el Comité por Derechos Humanos de Puerto Rico y Rumbo Alterno, también se denunció que ya están en construcción campos de concentración, consigna que hizo referencia
a que Trump rubricó un memorando para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30.000 camas en la base naval de Guantánamo con el fin de detener a inmigrantes indocumentados. El día domingo, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, llevaron a cabo la primera redada contra inmigrantes en Puerto Rico, siguiendo la orden del presidente Donald Trump. Las calles y negocios de zonas como el Barrio Obrero, Santurce en San Juan, epicentro de la comunidad dominicana en la isla y blanco de las redadas, están vacías debido al miedo a ser detenidos de los migrantes, muchos de los cuales no se han presentado en sus trabajos. Las recientes redadas masivas de autoridades estadounidenses han alterado la rutina de muchas familias en Los Ángeles, donde casi 1 millón de inmigrantes indocumentados enfrentan la posibilidad de ser detenidos y deportados. ¡Tacos, tacos! En Los Ángeles, la ciudad con una de las mayores poblaciones indocumentadas del país, el temor a la deportación ha alterado la vida cotidiana de muchas familias. Ayer estuvo una clienta aquí y eso comentaba de que su primo era el capataz de ahí de Lancaster y que él había llegado y le habló por teléfono a los emigrantes que no tenían documentos para decirles que no llegaran al campo y que pues lamentablemente no le contestaron y pues dice que atraparon a 25. Brianna Pérez ya vivió la deportación de su padre. No todos nosotros somos malos, nuestros padres vinieron aquí para un futuro para nosotros y para ellos mismos y no creo que es justo para quitarle un hijo a su padre. Pero no todos los migrantes en Los Ángeles comparten la misma visión. Aquí, si el presidente está haciendo algo, porque han llegado mucha gente agresiva, que le hablas y te contesta mal y no se ponen a trabajar. La administración de Donald Trump ha adaptado una postura firme frente a la inmigración irregular, intensificando las redadas y deportaciones con la meta de realizar hasta 1.500 arrestos diarios en todo el país. Se ha lanzado la mayor operación de deportación masiva de delincuentes ilegales en la historia de Estados Unidos. Cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país es considerada un criminal y está sujeta a deportación. El miedo y la incertidumbre han cambiado la rutina de muchos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Familias enteras que antes se sentían seguras para ir a la escuela o a la iglesia, ahora van a esos lugares con mucha más precaución o deciden no salir de casa. Alex Segura, Los Ángeles, California. Nueva York. El Servicio de Inmigración y Control Aduanas ICE de Estados Unidos usará la base militar Buckley en Colorado como un centro para detener y procesar inmigrantes como parte de la política de deportaciones masivas de la administración del presidente Donald Trump. ICE recibió autorización para usar la base con ese fin desde el pasado 27 de enero y será la primera instalación militar en territorio estadounidense que se usa con ese propósito, luego de que lo solicitara el Departamento de Seguridad Nacional de HS, bajo el cual opera la Agencia de Inmigración. Trump, que juró el cargo el pasado 20 de enero, firmó esta semana un memorando que autoriza el uso de la base naval de Guantánamo en Cuba, con el propósito también de detener a inmigrantes, luego de que comenzaran las redadas, aunque la cifra de detenidos está muy lejos de ser masivo, como prometió durante su campaña electoral. Con respecto a la nueva base, su dirección emitió una declaración que aporta algunos detalles. Los requisitos de ICE para la instalación incluyen un centro de operaciones temporales, un área de preparación y un lugar de detención temporal para recibir, retener y procesar inmigrantes ilegales. Tapachula, México. Autoridades mexicanas desalojaron un campamento de migrantes en la frontera sur, donde los extranjeros han saturado la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Los funcionarios en Tapachula, la mayor ciudad en el límite con Centroamérica, trasladaron al albergue Jesús el Buen Pastor a migrantes de Rusia, Honduras, Venezuela, El Salvador y otros países que acampaban en un área verde con la promesa de otorgarles empleo en unos días. También esta semana removieron otro campamento donde permanecían venezolanos cerca de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, INM. En este operativo participaron elementos de la Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo de Tapachula y Protección Civil, quienes retiraron casas improvisadas de cartón, lonas, restos de alambre y madera, sin ninguna acción de violencia o confrontación.
La situación refleja la saturación de trámites de asilo en México, porque los migrantes prefieren quedarse en el país ante la posibilidad de avanzar a Estados Unidos por las nuevas medidas de Donald Trump. Desde Tijuana ahora tenemos informe con Vicente Calderón. Ya opera en Tijuana el albergue temporal para mexicanos repatriados por el gobierno de Donald Trump. Es un centro de atención. La idea no es que se queden aquí muchos días, sino llevarlos de inmediato, lo más pronto posible, con sus seres queridos, con sus familiares, a sus lugares donde los esperan. Contará con 2.600 camas, servicios médicos, una cocina a cargo del ejército y módulos para gestionar sus documentos oficiales. Cada repatriado recibirá una tarjeta con $100. El recorrido para la prensa fue limitado, pues todavía acondicionan el inmueble. No todos van al albergue, muchos son recibidos por familiares en la garita. Gracias a Dios, pues ahí estamos, ya para afuera otra vez y esperar a un familiar que venga, como también aquí está peligroso. ¿No? Quienes intenten cruzar de nuevo encontrarán una frontera más vigilada. Sí, se puso más duro. Unos 500 militares se desplegaron en el sector San Diego, refuerzan el muro limítrofe con Tijuana con filoso alambre de púas. Lo único que esto va a causar es más sufrimiento, tomando en cuenta que hay miles de personas que ahora se les cancelaron las citas de CBP One. ¿Qué va a pasar con esas personas? El jefe de la patrulla fronteriza dijo en su cuenta de X que en la última semana disminuyeron las detenciones en un 55% en toda la frontera con México. Vicente Calderón, Tijuana. Ciudad de México. México registró un total de 119,5 millones de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales durante 2024, informó la titular de la Secretaría de Turismo, SETUR, Josefina Rodríguez Zamora. Esto abundó en el comunicado. La responsable de la política turística de México refleja la solidez de la conectividad aérea de México, así como de su sector turístico, toda vez que el turismo y el transporte aéreo mantienen una estrecha relación. Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFA, 57,9 millones de pasajeros viajaron en vuelos internacionales, lo que representa un crecimiento del 5,8% respecto a 2023. En tanto, 61,5 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos nacionales. Rodríguez Zamora destacó la importancia del transporte aéreo como un factor clave para el desarrollo del turismo y la economía, ya que la aviación genera empleos y permite a los viajeros descubrir nuevos destinos. Además, celebró el dinamismo de esta industria, que dijo está en constante crecimiento, al tiempo que agradeció la labor de sus integrantes por la calidez y el excelente servicio que ofrecen al turismo. San José de Costa Rica. Los representantes de la familia de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena que murió en el 2007, luego de haber sido violada aparentemente por miembros del Ejército de México, solicitaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte IDH, una condena contra el Estado mexicano por violencia sexual, tortura y la muerte de la víctima. Las pruebas deben llevar a la Corte a la conclusión de que el Estado es responsable por la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Asensio Rosario, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna, declaró en una audiencia ante la Corte IDH la representante de la víctima, Carmen Herrera. La Corte IDH llevó a cabo una audiencia por este caso que se refiere a la violación y posterior muerte por falta de atención médica de la mujer indígena Nahual, de 73 años de edad, así como por la falta de acceso a la información del caso y de una investigación adecuada de los hechos que se mantienen en la impunidad. San Salvador. La reforma constitucional ratificada recientemente por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, que permite cambios expresa a la Constitución de El Salvador, abre la puerta a la limitación de derechos e impediría los frenos al poder, dijo en declaraciones el abogado Eduardo Escobar. El peligro es la limitación de los derechos que puede venir y la imposibilidad de establecer límites al ejercicio del poder político, porque lo que al final se viola con esta reforma es la seguridad jurídica, sostuvo el también director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, AC. Escobar apuntó que se está eliminando la certeza de derecho, la certeza que mi situación no va a ser cambiada de forma arbitraria por el poder público. Otras noticias con Neri Mabel Reyes desde San Salvador.
El gobierno de El Salvador no ha anunciado un plan para recibir deportados desde Estados Unidos a consecuencia de las medidas contra la migración irregular y según opinan representantes de organizaciones promigrantes, hay señales del acercamiento del presidente Nayib Bukele con su homólogo Donald Trump y presumen un compromiso para hacer frente a la situación. La conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios y las declaraciones de asesores del presidente Trump sobre la decidida cooperación que El Salvador está dispuesto a brindar para frenar la migración irregular, además del combate a estructuras del crimen transnacional, pueden tener buenos resultados, como expresa el director de la oficina SOS Inmigración, Reinaldo Albergue. El Salvador tiene más de 200,000 salvadoreños en la lista de las personas que no se presentaron a corte, y eso definitivamente ya vimos que no se van a poder escapar, porque tienen ya una orden de deportación pendiente. El gobierno salvadoreño se habría comprometido con Estados Unidos a procesar bajo la estrategia de combate a la criminalidad a quienes sean deportados con antecedentes delictivos. Beatriz Cartagena, directora de la Fundación Suiza para la Cooperación Swiss Contact, dice que la experiencia les indica que entre los retornados también habrá personas obligadas a regresar a El Salvador por el solo hecho de tener estatus migratorio irregular, y por ello es necesario asegurar que puedan encontrar una oportunidad laboral acorde a las capacidades que han adquirido en Estados Unidos. Fortalecer el sistema de atención a las personas migrantes retornadas a través de fortalecimiento de capacidades, recursos, actividades técnicas. Nerima del Rey, San Salvador. Tegucigalpa. Honduras recibirá hoy alrededor de 126 migrantes deportados de Estados Unidos, luego de ser detenidos en redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, informaron fuentes oficiales. Los migrantes hondureños llegarán a la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, a bordo de 2 aviones del ejército estadounidense procedentes de Texas, dijo a periodistas el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Uno de los aviones trasladará a 78 migrantes irregulares y otro a 48 hondureños, detalló Reina, quien señaló que el gobierno trabaja en un protocolo para que estas personas no retornen en condiciones indignas. El canciller precisó que el gobierno hondureño ha propuesto a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la contratación de vuelos charter para trasladar a migrantes irregulares. La petición no ha sido aceptada ni denegada por el gobierno de Estados Unidos, subrayó Reina, quien enfatizó que el retorno de hondureños es un tema humanitario y no se puede tener a la gente retenida en condiciones que son un poco complejas. Otras noticias con Óscar Ortiz, desde Tegucigalpa. Los primeros vuelos de migrantes hondureños deportados desde varios estados de los Estados Unidos empezaron a llegar a Tegucigalpa y solo en esta semana más de 130 personas fueron deportadas. Y del total, 2 tenían orden de captura vigente por diversos delitos. Según las autoridades de la Cancillería de Honduras, no se descarta que en los próximos días la cantidad de deportados sea mayor. Entre los retornados figura Carlos, quien fue detenido en Texas y relató. Sí, veníamos posados en el avión, obvio. Desde el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya trabajan para asistir a los hondureños deportados como consecuencia de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Y la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció una serie de estrategias entre las que destaca la asignación de $1,000 como capital semilla para emprendimientos. Suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países en materia migratoria que promuevan la protección de derechos de los migrantes en condición de vulnerabilidad. A pesar del anuncio de la mandataria hondureña, Anil Fortín, que es directivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y representante del sector privado, cuestiona que no sean tomados en cuenta en el proceso de retorno a migrantes. Entonces, ¿por qué no unirnos todas las cámaras de comercio con el gobierno? No hacerlo unilateralmente o no hacerlo solo entre nosotros. En tanto, la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que había sido convocada para este jueves por la presidenta Xiomara Castro, fracasó debido a que muchos gobiernos no confirmaron su asistencia, ni presencial ni virtual, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Ortiz, Honduras. Lima. Perú espera la deportación de 74 migrantes recluidos en un centro de retención en Estados Unidos, informó la Cancillería, un día después de confirmar que ese mismo número de ciudadanos peruanos se encuentran detenidos en San Diego, California. En Estados Unidos entendemos que son 74 el número de peruanos que están retenidos en este centro. Ellos serán deportados luego de haber terminado un proceso, dijo el canciller Elmer Schaller en una declaración que recoge la agencia oficial andina.
El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que está dialogando con las autoridades de Estados Unidos, aunque no dio detalles sobre la situación de los ciudadanos peruanos o cuándo serán deportados. Estamos vigilando que se cumpla con todos los estándares de dignidad humana internacionales, pero también cumpliendo las leyes nacionales, agregó Scheller. La Cancillería indicó que 74 migrantes se encuentran retenidos en San Diego y el resto, unos 425 peruanos más, están en diferentes centros de la frontera sur de este país. El Perú no ha recibido ningún ciudadano deportado, pero suponemos que va a ser así, señaló el responsable de la Dirección General de Comunicaciones Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Bravo, antes de decir que la información sobre los peruanos detenidos fue recopilada por los consulados del país. Buenos Aires. Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido hoy. El 75% de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol. Greenpeace califica este hecho de ecocidio y denuncia que las 3 primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del ordenamiento territorial de sus bosques nativos. El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América, por detrás de la Amazonía, y abarca alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil. El presidente de Panamá y el administrador del Canal de Panamá reafirmaron que la ruta interoceánica es gestionada 100% por personal panameño y que no cederán ante las presiones de Estados Unidos. En medio de la tensión por la administración del Canal de Panamá, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump y de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos tuvieron su primer acercamiento para unificar criterios luego de una reunión entre el vicecanciller panameño Carlos Ruiz Hernández y el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michel Cosap, según reportó el medio Wall Street Journal, en un momento en que Panamá ha emprendido una ofensiva diplomática para lograr acuerdos sobre este tema. En tanto, el presidente panameño José Raúl Mulino reafirmó que el Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá durante un discurso pronunciado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebró en el país centroamericano del 29 al 30 de enero. Nuestro país está al servicio de la región y del mundo. Somos un país integracionista. Tenemos acuerdos en todos los continentes. Somos promundo y beneficio. Conectamos al mundo. Recibimos a todos y trabajamos para que cada día el comercio mundial sea más competitivo. Deseo dejar un mensaje de Panamá y de los panameños a todos ustedes y que sirvan ustedes de efecto multiplicador. El Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá. Muchas gracias. Por su parte, y luego de que el Comité de Comercio del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia sobre las tarifas del Canal de Panamá y la supuesta injerencia de China, el administrador de la ruta interoceánica, Ricardo T. Vázquez, envió una carta a más de 8,000 medios de comunicación colaboradores del canal, donde expresó que la ruta es una institución 100% panameña. Para este fin de semana se tiene prevista la llegada a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el administrador del canal, entre otras autoridades. Caracas. Nicolás Maduro Moros, quien juró como presidente ante el Parlamento, controlado por el chavismo, tras su cuestionada reelección, aseguró que está haciendo gestiones para que deporten al exdiputado Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos desde 2023. Aquí tiene su celda preparada Juan Guaidó, y espero que me lo entreguen muy pronto. Estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen a Juan Guaidó, prófugo de la justicia, ladrón de 4 suelas, dijo el líder chavista en un acto televisivo. Maduro no ofreció detalles sobre qué autoridades están haciendo esas gestiones de deportación. En octubre de 2023, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Guaidó, a quien acusó de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales. Adriana Núñez Rabascal nos tiene más desde Caracas.
Quienes recibieron el estatus de protección temporal están amparados legalmente hasta el 2 de abril o el 10 de septiembre de este año, dependiendo de la fecha en la que obtuvieron el permiso. Pero una vez culmine ese plazo, deberán esperar si el gobierno de Donald Trump decide reabrir las solicitudes para renovar el TPS para sus parientes en Venezuela. Esto genera un ambiente de incertidumbre. No, destrozado. Tengo gente que están trabajando allá, que ya estaban cómodos, ya tenían hasta su casa y todo. El miedo es eso, de que de repente venga migración y los agarre y los saque, pues. Me siento decepcionada en eso porque ellos se fueron buscando pues allá para tener una mejora de economía. Temen también por el futuro que les depara a quienes sean deportados a Venezuela, un país donde la inflación cerró el año pasado en 85% según el Observatorio de Finanzas y donde casi un tercio de la población sufre inseguridad alimentaria, de acuerdo con la ONU. Da lástima. ¿Por qué? Porque tantos sacrificios que están haciendo allá y después los botan de allá así como sin nada. La mayoría de la juventud se ha ido porque en verdad la situación país, no consiguen ni trabajo aquí en Venezuela y tienen que irse. Las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre las medidas de la Casa Blanca, mientras la oposición, a través de un comunicado, exhortó a la administración Trump a ofrecer un mecanismo de protección alterno para reconocer la naturaleza de la crisis venezolana, dado el riesgo al que aseguran se exponen quienes han huido de Venezuela por persecución política. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Bogotá. El 20 de enero, mientras Donald Trump se posesionaba como presidente de Estados Unidos en Washington, Daniel Oquendo cruzaba la frontera entre Tijuana y San Diego, California. Su viaje había empezado 4 días antes desde Medellín, Colombia, motivado por la ilusión de encontrar un trabajo como mecánico en Estados Unidos que le permitiera tener un mejor futuro. Como lo hacen cientos de migrantes, Daniel se entregó inmediatamente después de cruzar la frontera a la patrulla fronteriza de Estados Unidos con la intención de pedir asilo. ¿De dónde son?, les preguntó un oficial a Daniel y a unos 18 colombianos más. De Colombia, contestaron. ¿Ustedes saben quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? Es Papá Trump, le dijeron. La fiesta aquí a ustedes los colombianos se les acabó. Van todos para su país deportados, relata Daniel, que les dijo el oficial. Oquendo, de 33 años, habló desde Bogotá pocas horas después de haber aterrizado en Catán, la base militar dentro del aeropuerto El Dorado. Es uno de los colombianos deportados que iban en los 2 aviones militares de Estados Unidos, a los que el presidente Gustavo Petro no les permitió aterrizar el domingo 26 de enero. Hasta llegar a Bogotá, Daniel no tenía ni idea de la crisis diplomática que se desató entre los 2 países por el vuelo en el que iba, y muchos menos que Donald Trump amenazó a Colombia con aranceles por la decisión de Petro. Daniel era consciente del riesgo de que lo deportaran, pero ni siquiera la amenaza de Donald Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos lo disuadió de probar suerte. Su plan era alegar en la frontera que estaba buscando asilo y luego llamar a un conocido suyo radicado en la Florida y pedirle ayuda. Según Daniel, esa persona le había ofrecido un trabajo en su taller y estaba dispuesta a pagarle un vuelo y darle hospedaje. Pero ese plan se frustró cuando el funcionario de la patrulla fronteriza le anunció que su destino era la deportación. Luego fue esposado y con grilletes. Terrible. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Adiós enero, bienvenido febrero. Bye.